digamos, de una situación emocional propio del reciente plebiscito, claramente hay circunstancias que van asumiendo que tienen que ocurrir cuestiones políticas propias del devenir del día a día de la política. Y claramente después de la derrota del en contra el pasado domingo en el plebiscito, claramente se estableció un criterio general que era que, a mi juicio, que requiere mucha elucubración, mucho lápiz, respecto a que este era un mandato que el gobierno recibía de cerca de un respaldo de un 55% en esa en contra. Y eso, de alguna manera, también alienta la posibilidad de creer que eso es un mandato de respaldo al presidente y a su gobierno. Por otra parte, tenemos que decir que siendo eso realidad, en términos de cuáles son los votos, los conteos de los votos, también no hay que pasarse mucho de listo en esto de creer que eso significa un respaldo popular, porque tampoco podemos olvidar que en esa votación del contra había un porcentaje no menor de personas de derecha. Y también tampoco se puede olvidar que la CADEM del domingo pasado, es decir, cuando se estaba haciendo la elección, ratificaba el respaldo al gobierno de un 30%. No del 55% que se obtuvo en las urnas, siendo el de las urnas un asunto real, concreto, verídico. Y estamos hablando de las mismas encuestas que respaldaron al decir que el contra iba a ganar como ganó. Por lo tanto, aquí hay una situación que se trae al presente de una cuestión que tenemos que dirimir nosotros los chilenos y chilenas a cargo de nuestros representantes en el Congreso respecto de por qué Montes va al banquillo de los acusados como ministro de Vivienda y Urbanismo y por qué finalmente Montes debe responder o debiera responder, no lo ha hecho voluntariamente, que habría sido el deseo, la lógica de cualquier persona que entiende la situación política en la que está. Respecto a que hay demasiadas evidencias que el ministro es el responsable político de lo ocurrido con las fundaciones truchas. Y lo decimos de esta manera tan clara porque aquí no pueden haber zigzagueos. Y no puede decir un ministro, cualquiera que sea, que él no tiene responsabilidad y que las responsabilidades correspondían a su Ceremi, como creo con la Ceremi de Antofagasta, que finalmente tuvo que salir a propósito de las fundaciones, de la Fundación Democracia Viva. Pero hay una serie de antecedentes, robos de platas públicas brutales, ¿ya?, que acá los ministros tienen que responder. No basta que el presidente Boric quiera mantenerlo o que el ministro Montes no se quiera ir. El punto es que también cualquier movimiento en ese sentido genera una situación política interna dramática, por cuanto Montes, tal vez con el subsecretario González o tal vez con el ministro Marcel, digamos que encabeza más bien la representación socialista en ese conglomerado, ven delicada una situación que finalmente hoy día podría ocurrir una acusación constitucional contra el ministro Montes en respuesta a esos desfalcos donde el presidente Boric y el mismo ministro Montes, a mi juicio, aparte de lo que ocurrió en Antofagasta, despidiendo a la Ceremi de ese lugar, no lo hizo así con todos los temas que hay bajo su propia mirada, bajo su propio ministerio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Obviamente que hay una responsabilidad política. Sin duda que nosotros los chilenos tenemos que quedarnos con ese sabor a que se está haciendo justicia. Que las personas que se roban los recursos públicos tienen que ir a la cárcel. Y que los ministros encargados de promover o de orientar platas públicas son finalmente responsables de ello. Y hoy día, ¿qué nos pasa, distinguidos auditores y televidentes? Lo que nos pasa es que hemos hecho una situación, más bien hemos banalizado, hemos prostituido lo que significan las platas públicas. Yo creo que ha llegado la hora que, independiente de las miradas que tengamos cada uno, nos pongamos de acuerdo. Porque en definitiva es verdad que nosotros como chilenos hemos cometido errores. Distinguidos auditores, auditoras y televidentes. La farra de estos 4 años en el asunto del plebiscito constitucional para cambiar nuestra constitución
nos significó 380 millones de dólares. Más de 12.000 casas medianas, para irnos dando cuenta del daño de esto. No sé cuántos hospitales, no sé cuántos CEFAM, o sea, una cantidad enorme en la farra. Esto, claro, contribuimos todo, había que hacerlo, tuvimos que gastarlo, pero claramente, hoy día que estamos pasando por un pésimo momento económico, hoy día hablar de que más encima se roban las platas públicas y que no hay ministros castigados y presidentes que respaldan eso, bueno, tiene que tener un sentido de ubicación respecto de lo que esto significa. Porque piensen usted en todas las circunstancias que esto amerita. Es verdad que acá estamos hablando solo de el tema del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que el ministro, por no haber tomado las decisiones que tenía que tomar, no olvidemos que el Contralor General de la República, que terminó su plazo ahora el domingo pasado, que hay otra Contralor ahora, pero doña Dorothy Pérez. Dorothy Pérez. Lo que aquí ocurrió, distinguidos auditores, es que fue el propio Contralor el que le dijo al ministro y a la Cámara de Diputados que en 15 de las 16 seremías de urbanismo, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, habían irregularidades. ¿Y qué pasó? Más de 50 fundaciones truchas que se llevaron miles de millones para su casa. Y eso finalmente apunta a entender que acá tienen que haber responsables. Porque si esto se acostumbra, no importa que se roben las platas, que está en investigación, hay acá, más allá de la investigación, de los fiscales, de los jueces, etcétera, y más allá de los presos que ya existen, que ya están detenidos, por ejemplo, en el caso de Democracia Viva, allá en Antofagasta, claramente esto es la punta del iceberg, es la muestra menor de lo que hay en más de 49 fundaciones adicionales que se llevaron la plata para su casa y que curiosamente, distinguidos auditores, pertenecen a organismos que han trabajado y han sido tutelados y guiados y amparados por el gobierno. Duele decir esto. No es fácil establecer ese criterio, pero ¿qué más le puedo decir? O cómo adornamos la verdad. ¿Cómo lo decimos para que suene mejor si no es exactamente lo que le estoy diciendo? Entonces la pregunta es, ¿los parlamentarios de izquierda, de gobierno, van a amparar el robo de las arcas fiscales, sometiendo o dejando o reemplazando o dejando, libre de polvo y paja al ministro Montes? Y finalmente el presidente Boric, desde mi perspectiva y con todo respeto, no hay ninguna dignidad de jefe de Estado para darse cuenta de lo que esto significa. Ahora, si esto operó o no en función de la votación del favor o en contra el fin de semana, es obvio que tenemos una respuesta que dar ahí. Pero el presidente Boric ni su gobierno pueden asumir que los resultados de eso le dan un aire político cuando hoy día tenemos que solucionar problemas que están pendientes. Aquí se trata de entender, ¿ya?, que hay una situación que tenemos que solucionar los de allá y los de acá. ¿Ya? Los rojos, los amarillos, los colorados, los verdes, los fucsia, los sandía y todo ese tema que hoy día nos afligen, porque en el fondo requerimos una actitud que haga entender que la moral y la fe pública para poder sostener la democracia son vitales. Porque si finalmente el ministro Montes no es acusado constitucionalmente, los parlamentarios de su sector lo van a respaldar, es decir, no quieren investigación o no quieren responsables políticos en el tema de las platas truchas, es que se va generando ahí un tema de que se va horadando, se va carcomiendo, se va debilitando toda nuestra institucionalidad, en todos los órdenes. Así, estos son platas públicas. Me gustaría, honestamente, que en el caso de las facturas falsas,
de los audios que tuvieron, donde estuvo muy metido ahí el tema del Servicio de Impuestos Internos. Lo que está ocurriendo, también tuvieron un ministro responsable, pero eso es privado. Son platas de terceros que han afectado al Estado, y eso hay que perseguirlo y hay que encarcelarlos también. Pero si después de meses que explotó esto, en junio de este año, no hay nada y todo sigue exactamente igual, y el ministro sigue diciendo yo no me voy, y el presidente sigue diciendo yo no lo he hecho, el punto está en saber si esta Constitución Constitucional podría tener o no visos de poder solucionar o a solucionar un problema que dé una señal pública respecto de que los parlamentarios en general no están interesados en coludirse con quienes roban plata. Y no estamos diciendo, para claridad, que el ministro Montes se llevó un peso para su casa. Ese no es el punto. El punto es que el ministro Montes pudiera haberse no llevado ni un peso a su casa, pero lo que hizo con su actitud es permitir que otros se la llevaran y respaldarlos, que honestamente es casi lo mismo en política. Por eso que acá el tema es delicadísimo, no sabemos si esto va a prosperar. A mi juicio, más allá que sea Montes o que sea de una coalición u otra, me interesa que a mí prospere, porque tenemos que dar una señal clara de que aquí vamos a estar contra todos los rufianes de este gobierno o del que venga, que se aprovecharon de sus coyunturas y sus realidades políticas y de respaldos políticos para defraudar y robarse plata pública. Y eso, si hoy día no tiene un tapón, no tiene un paralelo violento, rápido, contundente, y de nuevo se escapa o una especie de espacios jabonosos, esto se resbala, yo creo que el daño a la fe pública es tremenda. Por eso que, distinguidos auditores, y haciendo un parangón, al crimen organizado esto le viene de perilla. Porque si nosotros dentro de nuestro Estado no tenemos al menos el deseo de operar y operarnos, ¿ya?, de estos truanes, ¿ya?, de estos delincuentes, ¿por qué el crimen organizado, quedándose cuenta de eso, no va a hacer lo que se le antoje en funciones de seguridad pública, en seguridad de narcotráfico, en seguridad en lo que significa? Porque en el fondo estamos desamparados porque nuestras autoridades no quieren asumir el poder que le corresponde. Y claramente la señal de esta liviandad, de esta laxitud, de no hacer nada, por supuesto que le conviene al crimen organizado. Si no hacen nada ahí, en lo que pueden hacer, ¿qué van a hacer más para el resto? ¿Hay interés en hacerlo? En consecuencia se cruzan antecedentes que, claro, podríamos uno decir, efectivamente, hay un mandato popular que de fregado las urnas le dio al contra un 55%. Y eso, señores y señoras, distinguidos auditores y diputadas, es, siendo la realidad, eso no quiere decir que lo que está diciendo el pueblo en las urnas, pueblo mayoritariamente de izquierda y también de derecha, digámoslo otra vez, quieren permitir que las plazas públicas se roben. Porque dada la situación económica en la que está en el país, paupérrima, no se nota, pero ya vamos a llegar al 1.000.000 de cesantes, donde no hay situaciones que hoy día digan, mira, tenemos estas inversiones y se supone que vamos a crecer en los próximos años. Eso está totalmente en un mundo de nubes, donde no se sabe qué es lo que hay, y encima, después de todo esto, a pesar de la debacle económica, estamos en el cómo cobramos más impuestos, en el cómo repartimos los recursos que son para los trabajadores, que le van a llegar un 6% para mejorar sus jubilaciones, hoy día lo quieren hacer. No es para el trabajador, es lo que pone el privado. Lo que pone el Estado, honestamente, y para mí, y con respeto se lo digo, da lo mismo. Porque el Estado son funcionarios que viven de los impuestos que pagamos todos. El Estado no produce recursos, gasta. Y gasta mal. Y permite que roben incluso esos recursos. Entonces el punto está en cómo usted, distinguido auditor y televidente, asume estos antecedentes
para que en su vida diaria entienda lo que pasa. Desde nuestra perspectiva, claro, es muy encima echar a un ministro ya de Estado como Carlos Montes, una persona que, a mi juicio, teniendo un capital político que ya se gastó, no da un paso al costado por él. Y es probable, creo yo, que no va a tener todos los quórum para acusarlo constitucionalmente. Pero es posible que esto se interprete en forma determinante, es saber si los líderes de las izquierdas y de las centroizquierdas que están en apoyo al gobierno, que acaban de ir todos juntos en el en contra, claramente van a respaldar o no esto, y la lógica política me dice que eso podría no tener quórum para poder despedir al ministro Montes. Pero también nos da el propósito de decir, ojo, porque la señal que están enviando es una señal muy dubitativa. El 30% de respaldo del gobierno en las encuestas no ha cambiado. Por lo tanto, esto es cosa de esperar la próxima elección política. Y eso claramente, como ya lo hemos visto, nuestro pueblo, nuestra ciudadanía, a mi juicio, y con todo respeto lo digo, no entendió lo que estaba en juego, particularmente con el sistema político. Y si el sistema político sigue así, tal como está, no se hacen los castigos a las personas que permiten que se roben recursos públicos, que no se castiguen, no se vayan para su casa, esto claramente va desmembrando nuestra democracia, y traemos a colación el dato que ya casi la mitad de los chilenos no confían en la democracia, porque finalmente los encargados de custodiarla, los parlamentarios, la gente de los partidos políticos, se la farrearon, se la robaron. Y eso claramente en la mitad de los chilenos ya causa una molestia, más allá de las coyunturas muy precisas de rechazar o no una constitución propuesta por sectores de derecha. Creo yo, Aldo, distinguidos auditores y televidentes, que este es un tema que va a permear, que va a entregar antecedentes sobre esto, pero por sobre todo tiene que ver en si esto va a tener castigo independiente del sector que hoy día esté gobernando. Creo que la señal debe ser muy clara, y el caiga quien caiga, que suena bonito, ¿ah?, que suena interesante, que el presidente ha repetido muchas veces, es solamente retórica, es lírica, es música. Llevándolo a la práctica realmente, eso no ocurre. Y más allá de los resultados, al menos quiero, desde esta tribuna de Razones de Estado, distinguidos auditores, que se tenga consideración y que se tenga a la vista lo que aquí se dice para efectos de que se entienda finalmente cómo se mueven los hilos del poder y cuáles son las consecuencias que eso puede tener para la fe pública. Aldo. Don Percival, hablando de consecuencias, mientras usted estaba emitiendo su comentario, porque estamos total y absolutamente en directo a través de Madero FM, el Banco Central hace 2 minutos atrás, publicó el cuarto y último informe de política monetaria, señalando, escúchelo bien, que el PIB chileno, el Producto Interno Bruto chileno, cerrará este año con crecimiento nulo. Por lo tanto, esto se condice mucho con las palabras que usted estaba señalando acerca de la farra constitucional. Así es. Yo creo que ese punto, bueno, son datos que nosotros en general, la mayoría de los chilenos, desgraciadamente, no manejamos. Esa es la realidad. Y el punto más trágico es que muchas veces ni siquiera nos interesa. El punto que usted está escuchando ahí, que está frente a las cámaras en los televisores donde se encuentren, o en la radio, escuchando en los caminos por donde estén, en su oficina, tomándose un café, digan efectivamente cuánto de esto hay, porque lo que hoy día se está discutiendo respecto a las pensiones, a la salud, a las ISAPRES, a las pensiones de jubilación, a las pensiones garantizadas, etcétera, necesitan una situación totalmente distinta. El país que tenemos hoy no sirve para eso, porque no tenemos piso para los recursos y para los impuestos que se requieren para darle sentido a eso que queremos. La lírica burda,
incluso malintencionada, de algunos que piensan que podemos entregar todos los derechos que quieran y no importa lo que pase, total los billetes los podemos fabricar en una máquina, es de una irresponsabilidad gigantesca. Y yo creo que finalmente esto obedece a una conducta que nosotros los chilenos hemos ido asumiendo y hemos ido aprobando y hemos ido de alguna manera legitimando con nuestra actitud. A mí creo honestamente que el horno no está para bollos y la pobreza en la que estamos sumidos y en la que seguimos cayendo, más allá de no quitarle piso, porque esto se puede solucionar. A mi juicio, estas cosas de la política, se los digo porque ustedes ya saben, se los he contado tantas veces, yo como una persona que estuvo mucho tiempo en el Senado, que conoce de temas políticos, que soy de profesión cientista político, que he trabajado en temas de Estado durante muchos años, a mí me interesa que más allá de el cómo yo lo diga, porque puede tener muchas interpretaciones, a algunos no les gusta, creen que soy muy duro en decir las cosas, pero saben que detrás de este micrófono, detrás de la responsabilidad que tenemos como razones de Estado, está en entender que nosotros jamás vamos a ser un pueblo grande si nosotros los electores y los ciudadanos no asumimos que hay cosas que tenemos que saber dirimir y también que tenemos que castigar a las autoridades que en su momento les prestamos el poder, no se lo damos, le prestamos el poder para que hagan algo por nosotros. Pero todas las señales hoy día indican que hay una laxitud en todos los frentes. Y yo creo que dado además y adicionalmente que tenemos un problema de, económico no menor, y de crecimiento nulo, como lo acababa de señalar la cifra del Banco Central que se acaban de poner hace un par de minutos atrás, nulo, eso significa que ni siquiera nos alcanza para pagar los intereses de la deuda externa. Y eso probablemente usted no lo resienta, pero es muy probable que en su círculo cercano, distinguido auditor y televidente, haya alguna persona que haya perdido el trabajo hace poco tiempo, o hoy día. Entonces, eso es lo que nos debe hacer reaccionar, y eso es lo que debe hacer reaccionar, a mi juicio, al gobierno, más allá, o junto con las constituciones constitucionales que, en el fondo, están colocando definitivamente un téngase presente a la hora de que las autoridades respalden el robo de las platas públicas, que más encima que habiendo poca, o muy poca, más encima se la roban. Y eso es una cuestión, a mi juicio, más que de ineptitud política, es una cosa de maldad política. Alto. Exactamente, don Percival, no son buenas las noticias en el punto de vista económico, en el punto de vista político y también en el punto de vista social. Esperamos que se pueda corregir el rumbo de acuerdo a este informe lapidario del Banco Central, en el cual habla que tenemos un Producto Interno Bruto de carácter nulo. Naturalmente, es un tema que teníamos que cruzarlo con razones de Estado, es un tema que vamos a seguir comentando nosotros en nuestros servicios informativos durante todo el día, así que le agradecemos al cientista político y doctor en comunicaciones, don Percival Madero, el que haya estado con nosotros en esta edición de Razones de Estado en este día miércoles. Muchas gracias, don Percival. Gracias a ti, Aldo, nos encontramos mañana a las 9 en otro Razones de Estado. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muy buenos días, siga la sintonía de Madero FM. La Fuerza del Norte, en Taltal y Paposo 95.